Amada familia, ¿cómo están? Esperamos en Dios se encuentren muy bien. Quiero pedirte que ahí donde estás, ahí donde te encuentras, inclines tu rostro esta mañana y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Quiero transmitirte este día un mensaje que estoy seguro va a bendecir tu vida. Este mensaje, quiero cerrar este mes de abril con un mensaje que va a fortalecer, va a animar, va a levantar nuestras vidas. Quizá tú eres esa persona que no ha podido recibir el milagro que tanto ha estado deseando o esperando. Quizá eres como aquella persona que no ha podido recibir la promesa cumplida o no ha visto cumplir esa promesa que tanto ha esperado que Dios cumpla. Pero esta mañana mi oración a lo largo de estos días es que este mensaje pueda darte el ánimo, pueda darte la fuerza para seguir luchando, seguir peleando, seguir creyendo en que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que me está viendo, me está escuchando. Gracias por cada familia que ha sido convocada, estoy seguro por tu Espíritu, para que tú hables al corazón. Quiero pedirte en esta mañana que los cielos se abran sobre nuestras vidas. Que los cielos se abran en este tiempo sobre nuestros corazones. Que los cielos se abran sobre nuestras familias. Padre, que los cielos se abran en México. Te amamos, Jesús. Y anhelamos profundamente hoy tú nos hables. Padre, quiero pedirte en especial por aquellos que aún no han visto la promesa cumplida, por aquellos que no han visto quizá la respuesta que su corazón tanto anhela. Pero como tu palabra dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que tú vengas. Y lo que tú has hablado, tarde que temprano lo has de cumplir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte cómodo. Si tienes la oportunidad de etiquetar a alguien, compartir esta transmisión, llamar a tu familia, este es el momento, ¿ok? A lo largo de mi vida como pastor, como oveja, como cristiano, como hijo de Dios, como hijo de familia, he podido ver tantas cosas de parte de Dios. Hemos podido ver milagros increíblemente asombrosos en mi vida personal, en mi vida familiar, y también los hemos visto en esta iglesia. Algunos de ustedes que nos están observando, que nos están viendo, han comprobado que Dios es real. Han experimentado milagros increíbles. Y para darte un ejemplo de ello, en este lugar hemos experimentado milagros de sanidad. Dios ha sanado personas de enfermedades como el cáncer. Dios ha sanado personas con pensamientos de muerte, de suicidio. Pero también hemos visto milagros de vida. Es decir, había mujeres que no podían tener hijos, literalmente y médicamente eran estériles. Y un día Dios habló a sus vidas y han pasado los meses, los años, y hoy cargan entre sus brazos un milagro, un bebé. Pero también hemos visto milagros de resurrección. En años pasados pudimos ver un milagro como Dios le devolvió la vida a Paul. Literalmente estaba muerto, no respiraba. Y Dios en su infinita misericordia y gracia le devolvió la vida. Hemos visto tantos milagros a lo largo de estos casi 11 años. Milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de prosperidad. Personas que vivían atadas a algún vicio, personas que vivían sumergidas en depresión, sumergidas, como te decía hace un momento, en pensamientos de muerte, en pensamientos de suicidio. Personas o matrimonios que estaban al borde del divorcio, de la muerte sentimental. Dios ha restaurado, Dios ha dado vida nuevamente. Dios ha sacado, como dice su palabra, de lo vil y menospreciado. Dios ha sacado a muchos de nosotros y nos ha puesto en lugares de honra. Pero también debo de ser honesto.
que también nos hemos percatado y hemos visto que hay muchas personas y muchas familias, y quizá tú eres uno de ellos, que no ha podido ver ese milagro, esa respuesta, esa promesa materializada en nuestras vidas. Me ha tocado ver personas y familias que han estado orando por un milagro, han estado clamando por una respuesta, y parece que el cielo se cierra y no pueden ver esa promesa cumplida o ese milagro que tanto han soñado. Hay personas que han deseado con todo su corazón que sus esposos cambien, que sus hijos cambien, que sus hijos amen y sigan a Jesús, y no han visto quizá la respuesta. Hay otros que han estado esperando que por fin la sanidad se complete, que por fin la restauración se lleve a cabo en su totalidad, y pareciera que con unos sí, pero con otros no. También me ha tocado ver personas que han estado orando por bendición económica, por prosperidad. Me ha tocado escuchar y ver personas que han estado orando por una necesidad específica, y han pasado los meses, han pasado los años, y quizá no han visto o no han podido experimentar el cumplimiento de esa promesa que están seguros Dios les habló. Y quiero hablarle a todos, y en específico a aquellos que seguimos esperando esas promesas esta mañana. Quiero que me acompañes rápidamente con tu Biblia a Génesis capítulo 15. Voy a leer los primeros versículos, y quiero que cada uno de ustedes, ahí donde está, en su casa, reunidos, convocados por Dios, estoy seguro, podamos abrir nuestro corazón al mensaje del día de hoy. Génesis capítulo 15 versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad en esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que yo la he de heredar? Ahora, si tú puedes darte la oportunidad en esta cuarentena de leer tu Biblia, yo te invito a que leas desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Y te quiero leer los primeros versículos. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, Dios desciende, Dios baja del cielo, se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo te he visto, yo te he escogido, por lo tanto sal de la casa de tus parientes, sal de tu población, sal de la casa de tus padres, porque yo te voy a llevar a una tierra nueva. Y en el versículo 2 Dios desata una promesa, Dios desata bendición sobre Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tú puedes darte cuenta, Dios le promete a Abraham tantas cosas. Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, si tú haces lo que yo te digo, si tú emprendes el camino que yo pongo delante de ti, yo te voy a bendecir de manera sobreabundante. Te voy a multiplicar, vas a heredar tierras enormes. Tu nombre será puesto por encima de todos. Aquel que desee cosas buenas sobre ti, yo lo bendigo, y el que desee cosas malas, yo lo maldigo. La promesa de Dios sobre Abraham era bendecirlo en todas las áreas de su vida.
en la parte económica, en la parte de salud, en la parte emocional, en la parte familiar, en su persona, iba a ser bendecido. Pero también le dice: y haré de ti una nación grande, es decir, serás padre de multitudes. Y tú puedes leer en el capítulo 13 de Génesis que Dios lo lleva a donde hay mucha arena y le dice a Abraham: ¿puedes contar la arena? Y Abraham le dice: no, Señor, así será tu descendencia, le dice Dios. Dios le promete tantas cosas a Abraham. Y lo que leímos en el capítulo 15, los primeros 8 versículos, es nuevamente Dios apareciéndose a Abraham y le dice: Abraham, esta tierra la vas a heredar tú y la van a heredar tus hijos. Y Abraham le dice: ¿cómo yo y mis hijos? Si no tengo hijos, no tengo herederos. ¿Acaso un esclavo mío va a heredar todo lo que tú me has dado? ¿Acaso un esclavo nacido en mi casa va a tomar posesión de lo que tú prometiste a mi vida? Y Dios le dice: no, te voy a dar un hijo y este va a heredar todo lo que yo te he entregado. Y le dice a Abraham: pero tú bien sabes que no soy padre, tú bien sabes que años llevo casado con Sara y es el día de hoy que no ha nacido un hijo. Y entonces cuando Dios lo toma y lo saca y le dice: quiero que vea las estrellas, Abraham, ¿las puedes contar? Y Abraham dice: no. Bueno, así será tu descendencia. Es decir, en esta charla, en esta plática entre Dios y Abraham, Dios se compromete a cumplir lo que ya le había prometido y le reafirma que va a ser padre. Y le reafirma, le dice: Abraham, vas a ser padre. Tú y Sara van a ser padres, van a ser abuelos, van a ser bisabuelos. Sus generaciones serán en gran manera sobre esta tierra. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. La clave esta mañana para que cumplas, para que Dios cumpla lo que Dios te prometió, es que le creas. Esta mañana vengo a decirte de parte de Dios: cree en lo que Él te prometió. Agarra la promesa que Él te dio, aférrate a ella, no la sueltes y Él lo va a cumplir. Dios se lo prometió a Abraham, Dios te lo ha prometido a ti y estoy seguro que lo va a cumplir. Pero le pide que haga algo. Dios le dice a Abraham: todo lo que he hablado se va a cumplir, pero quiero que hagas algo. Y yo creo que esta mañana Dios nos está llevando a ese punto donde tú y yo hagamos cosas, donde tú y yo nos bajemos de la barca, donde tú y yo decidamos correr el riesgo, decidamos creerle actuando. Le dice en el versículo 9: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios le dice a Abraham: ¿quieres que cumpla lo que yo te he prometido? Entonces trae esto. ¿Quieres que yo haga lo que yo te he prometido? Entonces trae unos carneros, trae este tipo de animales y quiero que los sacrifiques. Quiero que hagas un altar. Y la Biblia nos menciona que el altar que Dios pide que nosotros hagamos es de rendición, es decir, es donde nuestra vida queda a merced de Él, queda a disposición de Él. Y yo esta mañana quiero pedirte que ahí en tu casa, ahí en tu recámara, ahí en tu coche o en tu oficina hagas un altar para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una canción y cerraste la puerta y dijiste: yo te la voy a cantar esta mañana o esta tarde o esta noche? Dios le dice a Abraham: ¿quieres que yo cumpla lo que te prometí? Entonces tú haz un altar. Y el altar es el lugar donde Dios se quiere encontrar con nosotros. El altar es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo y conmigo. Y quizá tu altar puede ser ese espacio llamado sala. Quizá tu altar puede ser ese espacio llamado cocina mientras cocinas. O quizá, como la película de Cuarto de Guerra, destinas un lugar específico para doblar tus rodillas, para levantar tus manos, para adorar.
Le dice Dios a Abraham: tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme palomas. Y dice la Biblia que cuando Abraham los trae, los parte en dos y pone las dos mitades una con la otra. Versículo 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí donde tú estás, di conmigo: Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 12, vemos un Abraham, vemos un patriarca que está dispuesto a hacer lo que sea por ver cumplida la promesa. Los primeros 12 versículos o los primeros 8 vemos un hombre que hace lo que sea porque Dios cumpla la promesa. Pero a partir del versículo 9 dice la Biblia que Abraham llevó en acción lo que Dios le había pedido. Pero en el 11 me llama la atención, porque mientras Abraham hacía este acto que Dios le había pedido, aves de rapiña llegaron a quererse comer la carne muerta. ¿Qué me lleva a pensar? Que Abraham en esos versículos estaba cansado, estaba agotado. Abraham había esperado la promesa que Dios le había dado tantas semanas, tantos años, pero llegó el día, creo yo, que se cansó. Dice la Biblia: y he aquí el temor entró en Abraham y cayó sobre él gran sueño. Abraham, como todo hombre, obedece a Dios, pero después dice la Biblia que se cansó y entró en gran sueño. Ahora, Abraham sabía lo que estaba haciendo. Abraham sabía lo que quería decir este acto. Abraham sabía lo que Dios le estaba tratando de decir. Y quiero decirte rápidamente qué significaba este acto o este sacrificio. En ese entonces, es decir, hace miles de años, dos personas firmaban un acuerdo, un pacto, sacrificando a una persona. Entonces, cuando dos personas se ponían de acuerdo con respecto a algún asunto, o cuando hacían algún pacto, la ley o la costumbre para sellar ese pacto y para comprobar y corroborar que se cumpliría era traer a un animalito, partirlo en dos, dejar las dos mitades frente una con la otra, y las dos personas que estaban llevando el pacto tenían que caminar en medio de los animales muertos. Es decir, cuando dos personas llegaban a un acuerdo, a un pacto, sacrificaban animalitos, y las dos personas tenían que pasar en medio de ellas, comprometiéndose, firmando en que lo iban a cumplir sí o sí. Y persona que no cumpliera el pacto, persona que no asumiera con responsabilidad el acuerdo, tenía que morir como los animalitos. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: quiero que me traigas de estos animalitos, los partas en dos, Abraham sabía lo que estaba haciendo. Abraham entendía que esto es un pacto serio, esta es una promesa seria. Abraham sabía que al partir los animalitos, Abraham caminaría entre ellos y también Dios. Esto es fascinante, porque literalmente Abraham estaba convencido que Dios sí o sí cumpliría su promesa. Pero dice la Biblia que Abraham se cansó al punto que le ganó el sueño. Y creo yo es entendible. Después de haber esperado la promesa tanto tiempo, después de que vio que la promesa se alargaba, él se cansó. Abraham, al darse cuenta que Dios no venía, pero sí aves de rapiña que querían comer la carne, él entró en desesperación. Y dice la Biblia que el temor embargó su corazón. Ahora imagínate esta escena. Imagínate esta escena. Esto es fascinante. Está las dos mitades de frente, y Abraham ya pasó sobre ellas. Y le dice Dios: ahora vas tú. Y no llega,
y no llega, y no llega, y no llega. Y la Biblia dice que Abraham se sentó porque estaba cansado. Y cuando despertó, aves se querían comer la carne. Y yo creo, no sé, yo me imagino que cuando Abraham vio que se querían comer la carne, corrió a espantar las aves. Dijo: ¡hey, váyanse! Ustedes no entienden que este acto es un compromiso entre él y yo, y no voy a dejar que ustedes echen abajo ese compromiso. Abraham, cuando ve aves de rapiña comiendo la carne de los animales muertos, a pesar de su cansancio, a pesar de su agotamiento, a pesar de sus temores, va y le dice: ¡hey, fuera! No voy a dejar que ustedes se coman lo que Dios dijo que iba a ser un pacto entre él y yo. Él estaba espantando. La Biblia literalmente dice: mas cuando caía el sol, sobrecogió sueño a Abraham, y aquí el temor vino sobre él. Y a pesar del cansancio, a pesar del miedo, fue y espantó a las aves de rapiña. A pesar de que estés cansado quizá, a pesar de que estás quizá agotado, a pesar de que han pasado los años y no has visto quizá la promesa cumplida, yo te animo a que tomes la misma actitud de Abraham. Espanta aquellas aves que quieren echar abajo ese pacto. Espanta aquellas voces que te dicen: no vas a sanar, tu esposo no va a cambiar, tu hijo no va a cambiar, tu matrimonio no se va a restaurar, no vas a sanar del corazón. Espanta esas aves como la dice: ¡hey, no te las comas! Y es entendible, ¿sabes? Porque después de un cierto tiempo de esperar tanto, uno se cansa, uno se agota. Y quizá como Abraham, nosotros también nos cansamos. Quizá estás como Abraham esta mañana, cansado y agotado. Quizá estás ya cansado de ir al hospital una y otra vez. Quizá estás cansado de por lo menos visitar a un doctor 3 veces por semana. Quizá estás cansado de que las ventas se vinieron al suelo. Quizá estás cansado de que la economía, lejos de que crezca, disminuye. O quizá estás cansado de que la enfermedad sigue golpeando tu cuerpo una y otra vez. O quizá estás cansado de que no encuentras un trabajo estable. O quizá estás cansado de que sigues rentando casa y tú dices: Dios, tú me prometiste por fin ya una casa, y es la hora y son los años que yo vengo rentando y rentando y rentando. O quizá estás cansado de que tu esposo no cambia, tu hijo no cambia, y lejos de acercarse a Dios parece que se aleja más. O quizá estás cansado de que los problemas familiares están ahogando la paz y matando la tranquilidad en tu hogar. O quizá estás cansado de batallar con el mismo pecado, con la misma maldita costumbre que te lleva a ofender a Dios. O quizá estás cansado de que aún no has visto la respuesta a aquello que tanto has soñado. Se cansa de esperar. Yo me he cansado de esperar. Y me ha ganado el sueño. Y me ha ganado el miedo y el temor de pensar: ¿y si no se cumple? ¿Y si me muero y no veo cumplida la promesa? ¿Y si parto a la eternidad y aquello que tanto deseé ver no lo puedo ver? Me he cansado. Y muchas veces he actuado como Abraham. He espantado las aves de rapiña y he dicho: ¡hey, lárguense! Y dice la Biblia que Abraham le ganó el sueño y se quedó dormido. ¿Cuántos hemos estado en un hospital y estamos cuidando a nuestro enfermo o a la persona que por amor estamos cuidando, y por ahí de las 1 a 2 de la mañana el cansancio es tal de haber cuidado todo el día que terminas durmiendo? Hay algunos
que su problema es tan grande que mejor deciden ir a dormir. Yo soy uno de ellos. No comes, no estás tranquilo, no estás en paz, vas y te duermes. Y Abraham hizo lo mismo. Dice la Biblia que al ver que Dios no llegaba, que al ver que Dios no bajaba a sellar el compromiso que Él mismo había hablado, se fue a dormir. ¿Y cuántos de nosotros en tiempos de crisis nos hemos ido a dormir cansados, derrotados, dolidos, enfermos? Y quizá muchas veces con ganas de ya no despertar mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a dormir a nuestras camas y decimos: ojalá mañana no amaneciera, ojalá mañana ya no existiera? Abraham igual había escuchado de parte de Dios: serás bendecido, heredarás esta tierra, tu nombre estará en alto, quien te bendiga yo lo bendigo, quien te maldiga yo lo maldeciré, y tendrás hijos, nietos, tendrás una gran familia. Pero llegó el tiempo donde no veía a Dios sellando ese pacto, sellando ese compromiso. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Le dijeron: ve a la iglesia, ora, ayuna, canta, adora. Él hizo todo lo que tenía que hacer, pero ha llegado el día y no ve la respuesta. Y tú y yo muchas veces hemos hecho lo que consideramos teníamos que hacer. Vamos a la iglesia, ayunamos, oramos, cantamos, sembramos, servimos, y pareciera que todo eso no sirve porque no se ve cumplida la promesa. Y nos vamos mejor a dormir. El año pasado eran las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y empecé a hacer cuentas y empecé a hacer números y dije: Dios mío, estoy en el hoyo. Y empecé a sumar todos mis pasivos y empecé a ver tantas cosas que eran las 2 de la mañana que dije: me voy a dormir. Y recuerdo que me estaba tapando y dije: sería genial que mañana no amaneciera. Pero me encanta porque en el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham estaba dormido, Abraham estaba cansado, estaba agotado, ya no tenía más fuerzas, ya no le quedaban más fuerzas para orar, para cantar, ya no le quedaban fuerzas para levantar las manos. Abraham estaba agotado, estaba durmiendo. Pero dice la Biblia que a la mañana él despertó y vio a lo lejos un humo que estaba siendo levantado. Vio fuego en el sacrificio. ¿Sabes qué estaba viendo Abraham? Dios bajó del cielo. Dios dejó el trono para caminar entre esos dos animalitos, confirmando y sellando su pacto. Mientras tú duermes, mientras tú estás quizá vencido, rendido y tirado en la cama, Él desciende del cielo y camina entre el sacrificio que tú has levantado para Él. Mientras quizá tú estás en el hospital, mientras quizá tú estás en una situación fea, trágica y terrible y te vas a dormir, Él baja y camina entre el sacrificio que tú por amor a Él has hecho. Dice la Biblia que Abraham vio a Dios a lo lejos. Vio un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. En esa noche, en esa madrugada donde la oscuridad es pesada, es densa, en esa misma hora Dios dejó el cielo para venir y caminar entre esos dos animalitos.
Abraham ya había pasado y pasó una y otra vez y volvía a pasar, y las aves venían y se querían comer la carne de los animalitos muertos, y él las espantaba. Se fue a dormir, y cuando él despertó, Dios estaba caminando entre ese sacrificio, sellando su pacto. No le sirves a un Dios que no cumple. No le adoras a un Dios que es con oídos sordos. No le adoras a un Dios que es ciego. Tú le cantas, tú le adoras, tú quebrantas tu vida a un Dios todopoderoso, todo grande, todo misericordioso, que fue capaz de dejar el cielo para venir. Dice la Biblia que Jesús dejó el trono para ser como esos animalitos. La Biblia dice que fue partido en dos para que tú y yo camináramos en medio de ese sacrificio. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba colgando en un madero, estaba ese cordero partido en dos para que tú y yo camináramos entre él, y Dios descendiera y caminara sobre Jesús, confirmando y sellando su pacto. Vengo a animarte esta mañana. Aunque no veas aún la respuesta a tu petición, puedes decir: pero pastor, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué con ella sí? ¿Por qué con él sí? ¿Por qué conmigo? No lo sé. Me gustaría darte la respuesta. Muchas veces yo le he dicho: ¿cómo es que cuidas bien a ellos? ¿Cómo es que les das a ellos y a mí no? Pero cuando yo leí este pasaje, Dios me decía: tú encárgate de presentar un altar delante de mí, que yo tarde que temprano voy a descender y caminaré en medio de ese altar, en medio de ese sacrificio. ¿Sabes? Dios es un Dios que cumple. Dios se le apareció a Abraham en medio de su cansancio, en medio de su temor. Cuanto más no se va a aparecer a ti en medio de tu dolor. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara por algún tiempo, más se acerca hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hebreos 10:23 dice: manténganse firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejercerá. Claro que sí. Así es que en esta mañana quiero invitarte a ti que me estás viendo. Quiero invitarte a que no tires la toalla. No tires la toalla. Pues sí, pastor, pero ya me cansé de ir al hospital. Me dolió ver a ese familiar en medio de ese ataúd. Me duele ver a mi hijo que se pierde. Yo una vez le dije a Dios: Dios, he platicado con decenas, cientos de jóvenes. He ayudado a muchos jóvenes a regresar. Y mi hermano, mi joven, se está perdiendo. Y él me dijo: lo que tú siembres en otros, lo vas a cosechar en los tuyos. No tires la toalla. No tires la toalla. Y ahí donde tú estás, quiero pedirte que si puedes cerrar tus ojos a escuchar esta canción que estoy seguro viene del corazón de Dios para este tiempo. Hace muchos años yo la escuché, y cuando yo la escuchaba, yo podía sentir que Dios me decía: no tires la toalla. Y si tienes que volver a empezar, hazlo. Ahí donde tú estás. Quiero volver. Quizá tengas que volver a empezar. O quizá ya tiraste la toalla. Quizá dijiste: yo me abro. Y recuperar
Quizá dijiste como yo, regreso a donde estaba. Pero esta mañana vengo a decirte de parte de Dios, si ya tiraste la toalla, levántala. Y con esta, quizá te limpies las lágrimas, quizá te limpies el rostro, pero vuélvela a tomar. Vuélvela a tomar. Queremos volver a empezar contigo, Jesús. Vamos, que quiero volver a empezar. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar. Necesitamos regresar. Queremos volver a empezar esta mañana. Queremos volver a empezar esta mañana. Vamos, dile. Queremos volver a esos tiempos de comunión. Volver a levantar ese altar de adoración. Volver a levantar ese altar donde tú y yo nos encontrábamos. Volver a regresar a ese primer amor, cuando no había nada más importante en mí, solo tú. Quiero volver a empezar como cuando te amaba y lo demostraba con mis acciones, con mis decisiones, cuando corría como desesperado por quererte ver. Quiero volver a amarte y a servirte como cuando inicié. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar. Quiero volver a creerte. Quiero volverte a creer, Jesús. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Quiero volver a empezar. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Padre, yo quiero pedirte por cada familia que me está escuchando, que no ha visto quizá aún la respuesta a su petición. Tú hablaste y les prometiste, y quizá no han visto esa promesa. Pero esta mañana ellos se levantan a espantar las aves de rapiña. Esta mañana ellos se levantan y espantan lo que quiere comerse el sacrificio que están haciendo. Ellos se levantan esta mañana para espantar las aves. Ellos se levantan para espantar los consejos malos, los diagnósticos negativos. Se levantan y lo espantan. Quizá el sueño los venza y como los discípulos en medio de la oscuridad se queden dormidos. Pero tú en medio de su adormecimiento, tú los vas a visitar. Dejaste el cielo y lo volverás a hacer para encontrarte con ellos, para sellar el pacto. Padre, yo bendigo a cada persona que me está escuchando. Quizá esté en la comodidad de su casa, en la comodidad de su sala, o quizá en la incomodidad de una cama de un hospital, o quizá vienen de enterrar un ser amado, o quizá vienen de una situación difícil, o quizá vienen de un divorcio, de una separación, o quizá vienen del dolor de la separación de los hijos o de los padres. Pero esta mañana tú sanas, tú restauras, tú levantas su vida, y así como con Abraham desciendes a la tierra y caminas en medio de ellos, y caminas en medio de su familia, y peleas sus batallas y cumples tu promesa en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
familia, que Dios te bendiga y que la peor temporada que tú has considerado se convierta en la mejor temporada para ti y los tuyos. Hasta pronto.